La nieve caía como plumas de búfalo sobre las montañas Mogollón. Era el invierno más duro que habían visto en 20 años, y hasta los árboles más viejos crujían bajo el peso del hielo. El viento aullaba entre los cañones como un lobo herido, y el frío era tan intenso que podía congelar el aliento antes de que tocara el suelo. Nantán caminaba solo por el sendero estrecho que bordeaba el acantilado. Era un hombre joven, apenas 25 años, pero su rostro llevaba las marcas de quien ha visto demasiado. Pertenecía a la banda de los apaches mezcaleros que acampaban en las cuevas del norte, lejos de los ojos blancos que cada vez se acercaban más a sus tierras sagradas. Llevaba un arco en la espalda, un cuchillo en el cinto, y sobre los hombros una manta de piel de alce que había pertenecido a su padre. No había salido a cazar. La caza era imposible con esta tormenta. Había salido porque no podía quedarse quieto, porque el invierno largo traía consigo recuerdos que prefería mantener enterrados bajo la nieve. Recuerdos de su hermano menor, muerto por las balas de los soldados 3 lunas atrás. Recuerdos de su madre, que no había vuelto a sonreír desde entonces. El cielo estaba gris como ceniza vieja, y la luz del día se desvanecía rápido. Nantán sabía que debía regresar antes de que cayera la noche, o la tormenta se lo tragaría entero. Pero entonces vio algo que lo hizo detenerse en seco. Allá abajo, al pie de un pino torcido, había un bulto oscuro sobre la nieve. Al principio pensó que era un venado muerto, o quizás un oso que había buscado refugio y no lo había encontrado. Pero cuando se acercó, con los pasos silenciosos que le había enseñado su abuelo, vio que era un hombre blanco. Vestía ropas de vaquero, un sombrero de ala ancha que la nieve había medio enterrado, y botas de cuero agrietadas por el frío. Estaba tirado boca abajo, con un brazo extendido hacia adelante como si hubiera estado tratando de arrastrarse. Nantán se quedó inmóvil, observándolo. El viento le golpeaba la cara, llenándole los ojos de lágrimas heladas. Podía darse la vuelta. Podía dejarlo ahí. Los blancos habían matado a su hermano. Habían quemado aldeas enteras. Habían roto todos los tratados que alguna vez prometieron respetar. Este hombre, fuera quien fuera, era parte de ese mundo que les había robado todo. Dejarlo morir no sería asesinato. Sería justicia. O al menos, eso era lo que su corazón herido le susurraba. Pero entonces el hombre se movió. Apenas un temblor, un espasmo del brazo. Y Nantán escuchó un sonido que nunca olvidaría. Un gemido bajo, ronco. El sonido de alguien que lucha por aferrarse a la vida con las uñas. Nantán cerró los ojos. Pensó en su abuelo, el viejo Taza, que antes de morir le había dicho: un hombre no se mide por a quién puede odiar, sino por a quién puede perdonar cuando el odio sería más fácil. En ese momento, Nantán había creído entender esas palabras. Ahora, con el frío mordiéndole los huesos y el enemigo tirado a sus pies, comprendió que entender y vivir son dos cosas muy diferentes. Se arrodilló junto al vaquero y lo volteó con cuidado. El rostro del hombre estaba pálido como la nieve misma, los labios azules, los párpados medio cerrados. Era joven, quizás más joven que Nantán. Tenía una barba rubia y desprolija, y una cicatriz vieja que le atravesaba la ceja izquierda. Su respiración era tan débil que Nantán tuvo que acercar la oreja a su boca para asegurarse de que seguía vivo. No había tiempo para pensar. Nantán lo cargó sobre los hombros gruñendo por el peso y comenzó a caminar de regreso hacia las cuevas. Cada paso era una batalla contra el viento y la nieve. Sus piernas temblaban. Sus pulmones ardían con cada bocanada de aire helado, pero no se detuvo. Cuando llegó a las cuevas, el sol ya se había hundido tras las montañas y la oscuridad era absoluta. El campamento apache estaba resguardado en una serie de cavernas naturales que sus antepasados habían usado durante generaciones. Había fuegos encendidos en el interior, y el humo encontraba su salida por grietas en la roca. Mujeres y niños se apretujaban cerca de las llamas, envueltos en pieles y mantas. Los hombres afilaban puntas de flecha y hablaban en voz baja sobre la escasez de comida. Cuando Nantán entró con el vaquero sobre los hombros, el silencio cayó como una piedra en agua quieta. Su tío, Chato, fue el primero en hablar. Era un hombre de cara dura y ojos como pedernal, respetado por su valentía en la batalla y su sabiduría en el consejo. ¿Qué has traído a nuestro hogar?, preguntó.
y su voz resonó en las paredes de piedra. Un hombre que moría en la nieve, respondió Nantan, depositando al vaquero cerca de uno de los fuegos. Un hombre blanco, dijo Chato, escupiendo las palabras como si fueran veneno. Un enemigo. Nantan se incorporó enfrentando la mirada de su tío. Un hombre que se estaba muriendo. Nada más. Los hombres blancos mataron a tu hermano. Intervino una mujer desde las sombras. Era Itza, la madre de Nantan, con el rostro surcado por lágrimas que ya no podía derramar. Lo mataron como si fuera un perro. ¿Y tú traes a uno de ellos aquí? Las palabras de su madre fueron como flechas en el pecho de Nantan, pero él no apartó la mirada. Mi hermano murió porque los hombres no saben ver más allá de su odio. Si yo hago lo mismo, entonces su muerte no significa nada. Entonces, somos iguales a ellos. Chato dio un paso adelante y por un momento pareció que golpearía a su sobrino. Pero entonces miró al vaquero tirado junto al fuego, temblando como una hoja en otoño, y algo en su expresión se suavizó apenas un poco. Está bien, dijo finalmente. Puedes intentar salvarlo. Pero si sobrevive, se va al amanecer. Y si trae problemas a nuestra gente, su sangre estará en tus manos. Nantan asintió. Se arrodilló junto al vaquero y comenzó a trabajar. Le quitó las ropas mojadas y heladas, revelando un cuerpo delgado y lleno de moretones. Tenía los dedos de los pies ennegrecidos por el principio de la congelación y una fiebre que hacía que su piel ardiera a pesar del frío. Nantan lo envolvió en pieles secas, le frotó las manos y los pies para traer de vuelta la circulación, y le dio a beber un té hecho con corteza de sauce que su abuela le había enseñado a preparar. Toda la noche trabajó así, sin dormir, sin comer, mientras el resto del campamento lo observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El vaquero deliró durante horas, hablando en inglés de cosas que Nantan no podía entender. Gritó nombres, lloró, se retorció como si luchara contra demonios invisibles. Pero cuando el amanecer tiñó el cielo de rosa y oro, abrió los ojos. Eran ojos azules, del color del cielo de verano que Nantan apenas recordaba. El vaquero miró a su alrededor, confundido, aterrado, como un animal atrapado. Su mano buscó instintivamente un arma que ya no estaba ahí. Tranquilo, dijo Nantan en inglés, un idioma que había aprendido de un misionero años atrás. No voy a lastimarte. El vaquero lo miró fijamente, como si intentara decidir si creerle o no. Finalmente su cuerpo se relajó, exhausto. Me salvaste, dijo con voz rasposa. Te encontré en la nieve, respondió Nantan. Eso es todo. Soy Thomas, dijo el vaquero. Thomas Mackenzie. Trabajo en el rancho Miller, al sur del río. Nantan no respondió. El nombre no significaba nada para él. Thomas miró alrededor de la cueva, viendo las caras apaches que lo observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el odio puro. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Thomas. Después de todo lo que hemos hecho. Era una pregunta que Nantan se había hecho a sí mismo toda la noche, y todavía no tenía una respuesta clara, porque mi abuelo me enseñó que un hombre es un hombre, sin importar el color de su piel o el idioma que hable, y porque dejar morir a alguien cuando puedes salvarlo te convierte en algo peor que un asesino. Thomas cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Mi hermano murió hace 2 meses, dijo. Lo mataron los apaches en una emboscada cerca del arroyo salado. Yo venía a buscar venganza. Iba a unirme a los Rangers que persiguen a tu gente. Pero la tormenta me atrapó. Y mi caballo murió bajo mis pies. Nantan sintió que algo se retorcía en su estómago. Así que este hombre venía a matarlos. Venía a derramar más sangre apache, a añadir más nombres a la larga lista de muertos. Y él lo había salvado. Mi hermano también murió hace poco, dijo Nantan finalmente. Los soldados lo mataron porque estaba cazando en tierras que ellos dicen que ya no son nuestras. Tierras donde mi pueblo ha cazado durante 1000 años. Se miraron en silencio. 2 hombres jóvenes unidos por el dolor y la pérdida, separados por un abismo que parecía imposible de cruzar. Tienes que irte cuando puedas caminar, dijo Nantan. Mi tío no quiere problemas. Y si alguien descubre que estuviste aquí, vendrán por nosotros. Thomas asintió lentamente. Durante 3 días, el vaquero permaneció en la cueva, recuperándose. Nantan le traía comida y agua, cambiaba sus vendajes, y poco a poco,
Thomas recuperó las fuerzas. Los otros apaches mantenían su distancia, observándolo con desconfianza, pero nadie lo amenazó. Había una tregua silenciosa, frágil como hielo delgado sobre un río. En esos 3 días, Nantan y Thomas hablaron. Hablaron de sus hermanos muertos, de sus madres que lloraban, de la guerra que parecía no tener fin. Thomas le contó sobre su vida en el rancho, sobre cómo había llegado al oeste, buscando una nueva oportunidad después de que su familia perdiera todo en la guerra entre los estados. Nantan le habló de las viejas historias de su pueblo, de cuando los apaches eran libres de vagar por las montañas sin miedo, de cuando el búfalo aún corría por las llanuras como un río marrón. Y algo extraño comenzó a suceder. El odio que ambos habían cargado como una piedra pesada en el pecho comenzó a agrietarse. No desapareció. Eso habría sido pedir demasiado. Pero se agrietó lo suficiente como para que algo de luz pudiera filtrarse. En la mañana del 4.º día, Thomas estaba lo suficientemente fuerte como para caminar. Nantan le devolvió sus ropas, ahora secas y reparadas por las mujeres de la tribu. También le dio provisiones. Carne seca, una manta y un cuchillo viejo pero afilado. Dirígete hacia el sur, le dijo. Llegarás al pueblo de Gilavend en 2 días si el clima se mantiene. Desde ahí, puedes encontrar el camino a tu rancho. Thomas tomó las provisiones con manos temblorosas. Miró a Nantan, y había algo en sus ojos que no había estado ahí antes. No voy a unirme a los Rangers, dijo. No voy a venir por tu gente. Te doy mi palabra. Nantan quiso creerle. Realmente quiso creerle. Pero había escuchado muchas promesas de hombres blancos y todas se habían roto como ramitas secas. Vete ahora, dijo simplemente, antes de que alguien cambie de opinión. Thomas salió de la cueva, tambaleándose ligeramente sobre la nieve fresca. Se detuvo en la entrada, volteó una última vez y levantó la mano en una especie de saludo. Luego desapareció entre los árboles, y Nantan pensó que nunca volvería a verlo. Estaba equivocado. 2 semanas después, cuando la nieve comenzaba a derretirse y el sol tímidamente calentaba las rocas, un grupo de jinetes apareció en el horizonte. Nantan los vio desde su puesto de vigilancia en lo alto del acantilado, y su corazón se hundió como una piedra en agua profunda. Eran Rangers. 1 docena de ellos, armados hasta los dientes, con rifles y revólveres que brillaban bajo el sol. Y al frente del grupo cabalgaba un hombre que Nantan reconoció inmediatamente, el sheriff John Callister, conocido en todo el territorio por su mano dura con los indios. Callister era un hombre alto y ancho de hombros, con un bigote gris que le cubría la mitad del rostro y ojos que no mostraban piedad ni duda. Había liderado más de 20 incursiones contra campamentos apaches, y se decía que tenía un collar hecho con dedos de guerreros muertos. Verlo acercarse era como ver a la muerte misma cabalgando sobre un caballo negro. Nantan bajó corriendo del acantilado, resbalando sobre piedras sueltas, gritando la alarma. El campamento estalló en actividad caótica. Las mujeres agarraron a los niños. Los hombres tomaron sus armas. Chato organizó una línea de defensa en la entrada de las cuevas, con los mejores tiradores preparados con arcos y las pocas armas de fuego que poseían. Sabía que traería problemas, gruñó Chato, mirando a Nantan con ojos acusadores. El hombre blanco nos traicionó. Nantan no respondió. Se colocó junto a su tío, con el arco tensado y una flecha lista. Su corazón latía como un tambor de guerra en su pecho. Si tenía que morir defendiendo a su gente, al menos moriría de pie. Los Rangers se detuvieron a unos 100 metros de las cuevas, justo fuera del alcance de las flechas. El sheriff McAllister desmontó con movimientos lentos y deliberados. Levantó una mano en señal de que venía a parlamentar, no a pelear, pero nadie bajó las armas. «¡Apaches!», gritó con voz que resonó entre las rocas. «Vengo a hablar, no a derramar sangre. Las palabras de los blancos son como el viento», respondió Chato. «Se las lleva la tormenta». McAllister dio unos pasos adelante solo. Era un acto de valentía o de estupidez. Difícil saber cuál. Detrás de él, los Rangers mantenían sus rifles apuntando hacia las cuevas, listos para disparar a la primera señal de problemas. «Hace 2 semanas uno de ustedes salvó la vida de un hombre blanco», dijo el sheriff. «Un vaquero llamado Thomas Mackenzie. Lo encontró moribundo en la nieve y lo cuidó hasta que pudo caminar. ¿Es cierto?» El silencio se extendió como una manta pesada. Nantan sintió todas las miradas girando hacia él.
Su mano apretó el arco con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Fui yo, dijo finalmente, dando un paso adelante. Yo lo salvé. McAllister lo miró de arriba abajo, evaluándolo. Luego, para sorpresa de todos, sonrió. No era una sonrisa cruel o burlona. Era algo más complejo, algo que Nantan no supo interpretar. Thomas Mackenzie vino a verme hace 3 días, dijo el sheriff. Me contó lo que hiciste. Me contó que le salvaste la vida cuando podías haberlo dejado morir. Me contó que lo trataste como a un hermano, no como a un enemigo. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire frío. Y me hizo prometer algo. Me hizo jurar que te encontraría y te agradecería. Y que te daría esto. McAllister hizo una señal hacia atrás. Uno de los Rangers trajo un caballo, un hermoso alazán con una silla nueva y alforjas llenas de provisiones. Lo guió hasta donde estaba el sheriff y se lo entregó. Thomas dice que este caballo es para ti. Dice que su vida vale más que 1000 caballos, pero que esto al menos es un comienzo. Y dice que espera que algún día puedan volver a hablar, no como enemigos, sino como hombres. Nantan estaba atónito. No podía creer lo que estaba escuchando. Miró a Chato, que parecía igual de sorprendido, con la boca ligeramente abierta y el arco medio bajado. Pero el sheriff no había terminado. Se volvió hacia todos los apaches reunidos y su voz se hizo más fuerte, más firme. He pasado 20 años peleando contra ustedes, dijo. He visto morir a buenos hombres de ambos lados. He visto aldeas quemadas y familias destrozadas. He visto tanta sangre que a veces me pregunto si el río Colorado se ha vuelto rojo por toda la que hemos derramado. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. Y estoy cansado. Estoy cansado de la muerte. Estoy cansado de ser el que trae la oscuridad a las familias. Y cuando Thomas me contó lo que este joven apache hizo, cuando me contó que lo salvó sin pedir nada a cambio, sin importarle que fuera su enemigo, algo cambió en mí. McAllister se volvió específicamente hacia Nantan. Tu nombre es Nantan, ¿verdad? Significa portavoz en tu lengua. Bueno, Nantan, quiero que seas mi portavoz. Quiero que lleves un mensaje a todas las bandas apaches, a todos los jefes y guerreros, desde aquí hasta las montañas Chiricahua. El sheriff levantó la voz y pareció crecer ante sus ojos. A partir de hoy, cualquier apache que venga en paz, que no levante las armas contra los colonos, que respete las fronteras acordadas, será recibido en paz en todos los pueblos bajo mi jurisdicción. Les doy mi palabra de que no serán perseguidos, no serán asesinados, no serán tratados como animales. Y cualquier hombre bajo mi mando que rompa esta promesa responderá ante mí. Un murmullo se extendió entre los apaches. Algunos sonaban esperanzados, otros desconfiados. Chato se adelantó, con el rostro aún duro pero con algo diferente en los ojos. ¿Y cómo sabemos que esta promesa no se romperá como todas las demás?, preguntó. ¿Cómo sabemos que esto no es una trampa para que bajemos la guardia? McAllister lo miró directamente a los ojos. No lo saben, y no puedo culparlos por desconfiar. Pero les ofrezco esto, mi vida como garantía. Si rompo mi palabra, si algún hombre bajo mi mando daña a un apache que viene en paz, entonces Nantan tiene mi permiso para venir y reclamar mi vida, y lo haré sin pelear. Sacó su revólver, un Colt plateado con cachas de marfil, y lo sostuvo por el cañón, ofreciéndoselo a Nantan con la empuñadura por delante. Toma esto como señal de mi promesa. Es el arma que mi padre me dio cuando me hice hombre. Es lo más valioso que tengo en este mundo, y lo dejo en tus manos como prueba de que hablo en serio. Nantan miró el revólver, luego al sheriff, luego a su tío. Chato asintió lentamente, dándole permiso. Con pasos cautelosos, Nantan se acercó y tomó el arma. Era pesada y fría en su mano, un peso que representaba mucho más que metal y pólvora. Hay una condición más, dijo McAllister. Quiero que vengas conmigo a los pueblos. Quiero que les hables a los colonos, que les cuentes lo que pasó, que les muestres que los apaches no son los salvajes sin alma que muchos creen, que les demuestres que en tu corazón late la misma humanidad que en el mío. Era una petición audaz. Algunos dirían suicida. Entrar en los pueblos blancos, pararse frente a gente que había perdido familiares en las guerras, que veía a los apaches como demonios con piel roja. Sería ponerse en la boca del lobo. Pero Nantan pensó en Thomas.
en cómo sus ojos habían cambiado durante esos 3 días en la cueva. Pensó en su hermano muerto y en todos los hermanos muertos de ambos lados. Pensó en las palabras de su abuelo sobre el perdón y la humanidad. Ire dijo, pero llevo conmigo a 3 guerreros de mi elección. Y si esto es una trampa, sheriff, entonces será la última que haga. McAllister sonrió, y esta vez la sonrisa llegó hasta sus ojos. Trato hecho. Y así comenzó algo que nadie había visto venir. Nantan, acompañado por Chato y 2 guerreros más, cabalgó con el sheriff McAllister hacia el pueblo de Gila Bend. La noticia corrió como fuego por la pradera seca. Los apaches hablaban en voz baja alrededor de las fogatas, algunos con esperanza, otros con rabia, por lo que veían como una traición. El viaje duró 2 días. Cada noche acampaban juntos, rangers y apaches, compartiendo el fuego y la comida. Al principio, la tensión era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Los hombres se observaban de reojo, las manos nunca lejos de las armas. Pero poco a poco, comenzaron a hablar. Un ranger joven llamado Billy contó cómo había perdido a su padre en una emboscada apache 5 años atrás. Su voz temblaba de dolor al hablar. Chato escuchó en silencio, y luego contó cómo había perdido a su hija en un ataque al campamento por parte de los soldados. Ella tenía 6 años, y estaba jugando junto al río cuando las balas comenzaron a volar. No hubo perdón inmediato. No hubo abrazos ni lágrimas de reconciliación, pero hubo reconocimiento. El reconocimiento de que el dolor es universal, de que la pérdida no conoce fronteras ni colores de piel. Cuando llegaron a Gila Bend, el pueblo entero los estaba esperando. Había una multitud reunida en la calle principal, rostros llenos de curiosidad, miedo y en algunos casos odio puro. Nantan vio a hombres con rifles en las manos, mujeres que apretaban a sus hijos contra el pecho, niños que señalaban con ojos muy abiertos. El sheriff McAllister desmontó en medio de la calle y levantó las manos pidiendo silencio. «¡Gente de Gila Bend!», gritó. «He traído conmigo a un hombre que quiero que conozcan. Su nombre es Nantan y es un apache de las montañas Mogollón». Un murmullo hostil recorrió la multitud. Alguien gritó, «¡Mátenlo!». Otro escupió en el suelo, pero el sheriff levantó la mano de nuevo, y su autoridad era tal que todos se callaron. Hace 2 semanas, este hombre salvó la vida de Thomas Mackenzie. Lo encontró moribundo en la nieve y lo cuidó hasta que pudo caminar. No pidió nada a cambio. No preguntó si era amigo o enemigo. Solo vio a un hombre que necesitaba ayuda y la dio. Thomas salió de entre la multitud. Caminó hacia Nantan con pasos firmes y se detuvo frente a él. Por un momento, nadie supo qué haría. Luego extendió la mano. Nantan la tomó. El apretón fue fuerte, sincero, y algo cambió en la atmósfera. No fue dramático, no fue inmediato, pero fue real. «Este hombre es mi hermano», dijo Thomas, volviéndose hacia la multitud. «No por sangre, sino por algo más profundo. Me dio mi vida cuando podía habérmela quitado. Y si alguno de ustedes le hace daño, tendrá que pasar sobre mi cadáver primero». Las semanas que siguieron fueron extrañas y difíciles. Nantan viajó con el sheriff a otros 3 pueblos, contando su historia una y otra vez. Enfrentó insultos y amenazas, pero también encontró rostros que lo escuchaban con atención, ojos que se suavizaban al escuchar sobre su hermano muerto y su madre que lloraba. No todos cambiaron de opinión. Muchos siguieron viendo a los apaches como enemigos que debían ser exterminados, pero algunos, una minoría creciente, comenzaron a ver las cosas de manera diferente. Y del otro lado, Nantan llevó el mensaje a las bandas apaches dispersas por las montañas. Habló en consejos de guerra y reuniones sagradas. Algunos jefes lo llamaron traidor, vendido a los blancos por un caballo y palabras bonitas. Otros, especialmente los más viejos que estaban cansados de la guerra interminable, escucharon con interés. Gradualmente, muy gradualmente, comenzó a haber cambios. Algunos apaches empezaron a bajar de las montañas para comerciar en los pueblos bajo la protección del sheriff McAllister. Trajeron pieles y cestas tejidas, y a cambio recibieron mantas, harina y herramientas. No fue fácil. Hubo incidentes. Hubo momentos en que todo parecía a punto de colapsar. Pero cada vez que la tensión aumentaba, ahí estaba Nantan, mediando entre los 2 mundos. Y junto a él, para sorpresa de todos,
estaba Thomas Mackenzie, el vaquero que había venido buscando venganza y había encontrado algo muy diferente. El verdadero momento de prueba llegó 6 meses después, en pleno verano, cuando un grupo de Rangers renegados atacó un pequeño campamento apache que había bajado a comerciar. Mataron a 2 hombres e hirieron a una mujer antes de que el sheriff McAllister y sus hombres leales pudieran detenerlos. La noticia llegó a las montañas como un trueno. Las bandas apaches se prepararon para la guerra, convencidas de que la promesa del sheriff había sido una mentira desde el principio. Chato vino a buscar a Nantan, con ojos que ardían de rabia. ¿Ves?, le gritó. ¡Te lo dije! ¡Los blancos no pueden ser confiados! ¡Debemos atacar ahora, antes de que vengan por todos nosotros! Pero Nantan levantó la mano. Espera, dame 3 días. Si en 3 días el sheriff no cumple su promesa, entonces iré contigo a la guerra. Pero dame 3 días. Chato quería negarse. Todo en él gritaba por sangre y venganza. Pero miró a su sobrino, a este joven que había crecido tanto en tan poco tiempo, y asintió. 3 días, dijo. Ni uno más. Nantan cabalgó hacia Aguila Bend como si el diablo mismo lo persiguiera. Llegó al pueblo cubierto de polvo y sudor, con el caballo jadeando por el esfuerzo. Encontró al sheriff en su oficina, con la cabeza entre las manos. Lo sé, dijo McAllister antes de que Nantan pudiera hablar. Ya sé lo que vienes a decir, y tienes razón en estar furioso. Esos hombres actuaron en mi nombre, bajo mi autoridad. Su crimen es mi crimen. 2 hombres muertos, dijo Nantan, y su voz era como hielo. Una mujer que quizás no sobreviva, y un pueblo entero listo para la guerra. Lo sé, repitió el sheriff, y voy a arreglarlo. Al día siguiente, el sheriff John McAllister hizo algo que nadie en el territorio había visto nunca. Convocó a un juicio público en la plaza del pueblo. Los 3 Rangers renegados fueron traídos encadenados, pálidos y sudorosos, y frente a una multitud de cientos de personas, blancos e indios por igual, el sheriff los acusó de asesinato. Estos hombres rompieron mi promesa, dijo con voz que resonó en la plaza. Mataron a gente inocente que había venido en paz, y por lo tanto, deben pagar el precio. El juicio fue rápido pero justo. Los testigos declararon, la evidencia fue presentada, y al final, los 3 hombres fueron declarados culpables. La sentencia fue la horca. Hubo protestas. Hubo gritos de que era injusto colgar a hombres blancos por matar indios. Pero el sheriff no cedió. Y cuando el sol se puso ese día, 3 cuerpos colgaban de la horca en la plaza, meciéndose suavemente con la brisa. Era una imagen terrible. Una imagen que nadie quería ver. Pero era también una declaración. La ley sería igual para todos o no sería nada. La noticia se extendió más rápido que cualquier incendio de pradera. Llegó a todas las bandas apaches, a todos los pueblos blancos, a todos los ranchos aislados en las montañas. El sheriff McAllister había cumplido su promesa de la manera más dramática posible. Había elegido la justicia sobre la lealtad racial, y al hacerlo, había sorprendido a todas las tribus, tanto blancas como apaches. Nantan estaba en la plaza cuando las ejecuciones ocurrieron. No sintió alegría al ver a esos hombres morir, pero sintió algo parecido a la esperanza. La esperanza de que quizás, solo quizás, el círculo de violencia podía ser roto. Esa noche, el sheriff y Nantan se sentaron solos en la oficina, compartiendo una botella de whisky que el sheriff había guardado para ocasiones especiales. ¿Valió la pena?, preguntó McAllister, y su voz sonaba cansada, vieja. ¿Colgar a esos hombres? ¿Hacer de mí un paria entre mi propia gente? No lo sé, respondió Nantan honestamente, pero hiciste lo correcto. Y a veces eso es lo único que podemos hacer. Bebieron en silencio por un momento. Luego el sheriff habló de nuevo. Mi esposa me dejó, ¿sabes? Dice que ya no reconoce al hombre con el que se casó. Dice que me he convertido en un amante de los indios, en un traidor a mi raza. Nantan no sabía qué decir a eso. Las palabras parecían inadecuadas. Mi madre tampoco me habla, dijo finalmente. Dice que traicioné la memoria de mi hermano, que su muerte no significa nada si yo puedo sentarme a beber con el enemigo. Se miraron. 2 hombres, atrapados entre 2 mundos, no completamente aceptados por ninguno.
Quizás, dijo el sheriff, quizás nuestros hijos lo entenderán mejor. Quizás ellos verán el mundo que tratamos de construir y pensarán que todo esto valió la pena. Quizás, repitió Nantan. Los años que siguieron no fueron fáciles. La paz que Nantan y el sheriff construyeron era frágil, constantemente amenazada por extremistas de ambos lados. Hubo más violencia, hubo más muertes, pero lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar. Más apaches bajaron de las montañas para comerciar. Más colonos aprendieron a ver a los indios como personas, no como amenazas. Se establecieron acuerdos de caza que respetaban los territorios tradicionales. Se crearon puestos de comercio donde ambos pueblos podían encontrarse en terreno neutral. No fue perfecto. Nunca sería perfecto. Demasiada sangre había sido derramada. Demasiadas heridas habían sido abiertas. Pero fue mejor que la alternativa. Fue mejor que la guerra sin fin. Thomas Mackenzie se casó con una mujer del pueblo y tuvo 3 hijos. Le puso a su primogénito el nombre de su hermano muerto, pero le enseñó a no llevar el odio como herencia. Nantan nunca se casó. Dedicó su vida a hacer el puente entre los dos mundos, un trabajo que no le dejaba tiempo para mucho más. Y el sheriff John Callister, el hombre que había sido temido por los apaches y que luego se convirtió en su aliado más improbable, siguió administrando justicia con mano firme, pero justo hasta el día en que la edad lo alcanzó. En su lecho de muerte, pidió ver a Nantan una última vez. ¿Creéis que lo logramos?, preguntó el viejo sheriff, con voz apenas un susurro. ¿Cambiamos algo? Nantan, ahora con canas en el pelo y arrugas en la cara, tomó la mano del sheriff. Salvamos vidas, dijo. No todas, pero algunas. Y eso tiene que significar algo. El sheriff sonrió, y con esa sonrisa en los labios, cerró los ojos por última vez. En su funeral, algo extraordinario sucedió. Vinieron gente de todos los pueblos bajo su jurisdicción, y entre ellos, caminando con dignidad y respeto, venían apaches. Docenas de ellos, de diferentes bandas, algunos que habían peleado contra el sheriff en el pasado, todos viniendo a honrar al hombre que había tenido el coraje de cambiar. Se pararon junto a las tumbas mientras el cura hablaba. Se pararon junto a los colonos mientras bajaban el ataúd a la tierra. Y cuando todo terminó, Chato, el viejo guerrero que una vez había querido matar a cualquier hombre blanco que viera, colocó su mejor arco sobre la tumba del sheriff, la mayor señal de respeto que un guerrero apache podía dar. Los años pasaron. Nantan envejeció, sus pasos se hicieron más lentos, su visión más borrosa, pero siguió trabajando. Siguió siendo el puente, hasta que un día de invierno, muy parecido a aquel día cuando encontró a Thomas moribundo en la nieve, sintió que había llegado su hora. Thomas vino a verlo, ahora un hombre de mediana edad con hijos propios. Se sentaron junto al fuego en la cabaña que Nantan había construido en la frontera entre las tierras apaches y los asentamientos blancos. Un lugar simbólico para un hombre que había vivido entre dos mundos. ¿Tienes miedo?, preguntó Thomas. No, respondió Nantan. He vivido lo suficiente. He visto cosas que nunca pensé que vería. He visto enemigos convertirse en amigos. He visto a la justicia prevalecer sobre el odio, al menos a veces. ¿Qué más puede pedir un hombre? Cuando mis hijos me pregunten sobre ti, dijo Thomas, con la voz quebrada por la emoción, ¿qué debo decirles? Nantan pensó por un largo momento. Diles que había un tiempo cuando el odio parecía la única respuesta, pero que algunos hombres eligieron un camino diferente. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. Diles que el perdón no significa olvidar, sino elegir no dejar que el pasado envenene el futuro. Hizo una pausa, tosió un poco, y luego continuó. Y diles que en la nieve y el frío, cuando todo parecía perdido, dos hombres que debían ser enemigos se encontraron, y que de ese encuentro nació algo que cambió el mundo, aunque fuera solo un poco. Thomas lloró abiertamente entonces, sin vergüenza. Tomó la mano de Nantan y la apretó fuerte. Fuiste más que mi salvador, dijo. Fuiste mi hermano, y enseñaste a este mundo una lección que no olvidaremos. Nantan sonrió. Era una sonrisa cansada, pero en paz. Entonces mi vida tuvo sentido. Murió esa noche, mientras el viento aullaba afuera, y la nieve caía suavemente sobre el mundo. Murió como había vivido, en paz consigo mismo.
habiendo hecho lo mejor que pudo con las cartas que la vida le había dado. Su funeral fue aún más grande que el del sheriff. Vinieron apaches de todas las bandas, algunos que habían viajado durante semanas para estar ahí. Vinieron colonos y vaqueros, comerciantes y granjeros. Vinieron los hijos y nietos de Thomas Mackenzie. Y todos contaron historias sobre el hombre que había salvado a un enemigo y al hacerlo había plantado la semilla de algo mejor. No resolvió todas las guerras. No trajo paz eterna a las tierras fronterizas. Esas cosas tardarían generaciones, si es que llegaban alguna vez. Pero comenzó algo, un cambio de marea. Un primer paso en un viaje muy largo. Y a veces, en las noches frías de invierno, cuando el viento sopla entre los pinos y la nieve cae suave sobre las montañas, la gente todavía cuenta la historia del apache que salvó al vaquero de morir congelado y del sheriff, que sorprendió a todas las tribus con su coraje para hacer lo correcto. Es una historia sobre perdón y justicia, sobre humanidad y valentía. Es una historia sobre cómo el acto más pequeño de compasión puede cambiar el curso de la historia. Y es una historia que vale la pena contar una y otra vez, para que nunca olvidemos que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la humanidad puede brillar. Porque al final no fueron las balas ni las flechas las que cambiaron el oeste. Fue la decisión de un hombre joven de no dejar morir a otro en la nieve. Fue la decisión de un sheriff de elegir la justicia sobre la conveniencia. Fue la decisión de cientos de personas comunes de dar una oportunidad a la esperanza sobre el odio. Y esas decisiones, pequeñas e individuales, fueron las que construyeron algo más grande que cualquiera de ellos. Construyeron la posibilidad de un futuro mejor. Y a veces, la posibilidad es todo lo que necesitamos. El viento sigue soplando por las montañas Mogollón. La nieve sigue cayendo en invierno. Y en algún lugar, entre las rocas y los árboles antiguos, el espíritu de Nantán sigue caminando, recordándonos que la humanidad es más fuerte que el odio y que un acto de bondad puede resonar a través de las generaciones como el eco de un trueno en un cañón profundo. Esta es la historia de cómo salvó al vaquero de morir congelado y de cómo el sheriff sorprendió a todas las tribus. Pero más que eso, es la historia de cómo la compasión puede cambiar el mundo, un corazón a la vez. Y así termina el relato, con la misma nieve que cae suave sobre la tierra donde una vez caminaron hombres valientes, recordándonos que el verdadero coraje no está en tomar una vida, sino en salvarla, cuando sería más fácil mirar hacia otro lado.